Bueno, vamos a continuar con lo que iniciamos la clase pasada y vamos eh, digamos, esta vez vamos a meternos un poco con lo que es la teoría de edición de Bayes. La clase de hoy va a tener contenido de los dos libros que estamos usando como referencia. Va a ser una parte del capítulo 2 de Duda y una parte pequeña del capítulo uno de Bishop. Básicamente lo que hoy vamos a ver es, vamos a introducir algunos conceptos de probabilidad, los cuales van a darle los fundamentos a los métodos que vamos a ver más adelante. Y después al final de la clase, parte de una tarea moral les va a quedar leer el capítulo uno y espero que para ahora ya hayan leído el capítulo también uno de Duda. Ok, vamos a dar un repaso pequeño de lo que vimos la vez pasada. Bueno, pues el problema inicial era, de nuevo, clasificar, pues llegan a trabajar a una compañía y la idea es que eh, creen un clasificador de pescado. Y esto pues basándose en algunas características de lo que ustedes van a diseñar, digamos, o que introdujimos la vez pasada. La idea sería diseñar un conjunto de características las cuales podemos usar para diferenciar cada uno de las muestras. Eh, Recordemos que pues, llegamos a la conclusión de que estas características van a ser variables aleatorias, dado que pues, existen muchos incluso dentro de una misma clase, pues hay una gran variedad de tamaños y es así como colores. Eh, o reaccionan diferente a la luz, cada uno de los, de la piel de los pescados. Ah, entonces vimos también que, pues, dentro de pues, estas son variables aleatorias y pues, tienen una cierta distribución. Y entonces llegamos pues, al resultado de que colectando muchas muestras podíamos generar estos histogramas de los valores que hemos medido y estos son de alguna manera una representación de cuál es la estadística de nuestras muestras. Asimismo, pues vimos que si lo que queríamos era construir como una manera de clasificar las dos variedades de pescado, pues lo más conveniente era no quedarnos con una sola dimensión, sino ir más allá. Y aquí pusimos el ejemplo de que podíamos definir nuestro vector de características en dos dimensiones, pero en general pues se pueden definir mucho más. E incluso vamos a ver después que ya con las matemáticas apropiadas en las manos, podemos definir vectores de características que sean de dimensión infinita. Y eso nos va a dar una gran ventaja y una cierta robustez a los métodos que vayamos a usar. Am, bueno, entonces ya en este espacio de dos dimensiones, nuestra tarea como pues, científicos del Machine Learning, la idea es que tenemos que, con esta información, tenemos que definir una regla de decisión, lo cual involucra, pues tenemos que diseñar una frontera y la regla de decisión actúa sobre esta frontera. Es decir,
que todo lo que está por encima de esta curva va a ser de la clase 2 y todo lo que esté por debajo de la frontera va a ser de la clase 1. Entonces, en este caso, pues es una simple frontera lineal, la cual tiene ciertos errores asociados, em, pero dado que pues la línea recta es lo más simple, pues seguramente podemos hacer algo más que eso, pero tampoco nos podemos ir al extremo en el cual hacemos una frontera de decisión que sea tan complicada, pues porque trae consigo el problema de que no va a generalizar ante nuevas muestras. Em, entonces la idea es como encontrar ese punto intermedio el cual tiene la complejidad apropiada, pero tiene cierta robustez ante la generalización. Ahora sí. Em, la teoría de decisión de Bayes básicamente es em, esto que acabamos de ver, es llevarlo un paso más allá y es definir cuáles serían los fundamentos matemáticos que respalden, que garanticen que existe tal superficie que va a separar los dos puntos, y que va a dar un buen resultado. Eso es todo lo que queremos encontrar. Es algo que sea robusto, algo que nos garantice que la frontera de decisión que obtengamos va a ser robusta. Entonces, algo importante que está escrito hacia la parte final del capítulo introductorio del libro de clasificación de patrones es esto, dice, el reconocimiento de patrones en el reconocimiento de patrones, nos enfocamos en las propiedades estadísticas de los patrones, generalmente expresados en densidades de probabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que nos dice esta frase es que lo que tenemos que hacer es encontrar una muestra lo suficientemente grande de nuestro problema, es decir, en el caso de los pescados, bueno, pues tenemos que colectar una gran cantidad de información que tenemos que clasificar nosotros manualmente para encontrar la estadística del problema, es decir, cuántos de cada clase hay, eh, cuáles son las distribuciones de los tamaños, cuáles son las distribuciones de los brillos. Y entonces, una vez que conocemos toda esa información, con esa ya podemos trabajar y podemos construir nuestros modelos. Ahora, vamos a introducir algunos conceptos de probabilidad. Bueno, sobre la notación, pues ya sabemos, ¿no? Existe, aquí en nuestro caso teníamos dos clases de pescado, pero puede haber muchas más. En particular puede haber n clases. Y las clases las vamos a definir con la letra omega. Luego, pues como ya hemos visto, vamos a definir nuestro vector de características, o lo van a encontrar en la literatura como feature vectors. Estos vectores en general pues viven en un espacio D-dimensional, es decir, viven en R a la D. Y con esto ya, una vez que tenemos estos vectores en esta alta dimensión, pues ya podemos trabajar con ellos y podemos definir operaciones sobre este espacio. Y bueno, lo que les comentaba antes, ¿no? De que el espacio de dimensiones, pues va a ser en general, habíamos usado 2, pero en general va a ser más grande. Em, como en este caso. Algo que tenemos que recordar es que cada punto en este espacio R a la D es una medición, es una vez de la que, sí, es una medición, es una observación
del fenómeno al que estamos estudiando. Entonces, sin perder de eso, de vista eso, pues entonces ya podemos empezar a construir la estadística de nuestro problema. Es decir, haciendo un número de muestreo dado, de digamos M. Si colectamos M muestras, pues vamos a clasificarlo a manos, porque al principio es lo que tenemos que hacer. A mano vamos a clasificar cada una de las muestras. Entonces, esto sería como ponerle las etiquetas a nuestros datos, de que especialistas van, observan qué tipo de pescado es, le ponen la etiqueta, miden el brillo, miden la longitud, y con eso vamos generando nuestra base de datos. Entonces, cuando ya tenemos M muestras, pues podemos encontrar que podemos construir este histograma. Pero entonces, recuerden la parte de que pues X va a ser una variable aleatoria, ¿no? Eso tienen que mantenerlo siempre, siempre en la mente. Ahora, ¿qué pasa cuando M tiende a infinito? Es decir, que hacemos pues una serie de experimentos muy, muy exhaustivos, y lo que queremos es ver como en el límite qué sería lo que está pasando en este caso. ¿Alguien me puede decir? Uriel Ruiz. Sí, una duda. ¿La K qué representa en donde está X a la K? Es la muestra número K. O sea, es simplemente proponer para no dejarlo como ambiguo, que sea la X como una representación de los vectores características, simplemente lo que esté entre paréntesis como superíndice va a indicar eso, va a ser la muestra número K. Es simplemente una notación de... Sí. Ok, gracias. Cuando M tiene infinito se obtiene la probabilidad, ¿no? Exacto. Es lo que nos da cuando M tiende a infinito. Lo que pasaría es que este histograma que se ve pues un poco quebrado ahí, va a empezar a crecer mucho. Entonces vamos a tener que empezar a hacer como cada uno de las casitas donde están cayendo cada una de las mediciones, más finos, más finos, más chicos, hasta que llegamos a curvas continuas, donde estas curvas, pues, esa es la correlación, ¿no? Esa es la relación entre un histograma y una densidad de probabilidad, es de que en el límite de una curva continua o de muchísimos datos, pues obtenemos más bien las, digamos, como la probabilidad exacta, la densidad de probabilidad exacta con la que ocurren los eventos. Y entonces a esto lo podemos denotar como, y pues cada una de las curvas va a tener su propio nombre, ¿no? Es decir, P de la clase 2 va a estar distribuida en la manera, pues la curva roja, y la probabilidad de los vectores de características X para la clase 1 va a estar descrita por la curva negra. Entonces, esto es lo que esperamos que ocurra cuando hacemos una medición muy, muy exhaustiva de nuestro problema. Ahora, algo que tienen recordar aquí, o que se les tiene que quedar, es que realmente en la práctica nunca vamos a tener este caso, porque pues solo haciendo, pues como se dice, como tenemos aquí, solo con un número de muestras tendiendo al infinito vamos a poder obtener las densidades de probabilidad exactas. Entonces, aquí vamos a empezar con un ejercicio un poquito más teórico, solo para establecer en los casos ideales en los cuales conocemos exactamente la densidad de probabilidad de cada caso, de cada clase, qué es lo que podemos deducir a partir de ahí. Pero ya, digamos, en notación más moderna,
pues, como se usa, como lo van a encontrar en los libros de texto, esta es la manera en la que se escribe. Y esto se le llama probabilidad condicional. Es decir, que estamos condicionando nuestra distribución a cierta clase. Bueno, esta simplemente es la notación, donde la clase, para cada una de las probabilidades, tiene su clase asignada. Entonces, digamos, si tomamos la curva roja, esto lo que quiere decir es que, dada la clase 2 que estamos analizando, ¿cuál sería la distribución de probabilidad o la densidad de probabilidad de los vectores de características de nuestro problema? Entonces, de nuevo, eh, esta es la manera en la que de hoy en adelante tienen que leer este tipo de notación. Es dada la clase omega 2, la variable aleatoria x tiene la densidad de probabilidad p de x. Así es como está definido todo esto, o como lo estamos definiendo en este momento. Ahora, entonces ya tenemos esta nueva cantidad que es, nuestro primer contacto con la teoría de probabilidad. Y pues, digamos, él sale de una manera muy natural haciendo mediciones. Pero ahora, entonces, ¿cómo se relaciona con el resto de nuestro problema? Bueno, pues primero creo que tendríamos que recordar, ¿no? ¿Por qué x es una variable aleatoria? ¿Alguien me lo puede recordar? Porque toma valores reales aleatorios. Porque, digamos, esa es la definición de una variable aleatoria, pero lo que quería más bien escuchar es por qué experimentalmente sale eso. Pues bueno, de hecho sale porque pues después de hacer nuestro experimento, pues nos dimos cuenta de que dentro de una misma clase, cada vez que hacíamos una medición, encontrábamos valores diferentes, pero acotados y con ciertas características. Entonces de ahí viene el hecho de que sea una variable aleatoria. Pero digamos pues esto es para una sola clase. Ahora la pregunta ¿es la clase por sí misma, la variable omega, es una variable aleatoria? No, No, Pues, sería X. perdón, Que X sería la variable aleatoria. pero ¿qué hay sobre la variable omega? ¿Por qué no sería una variable aleatoria? ¿Por qué no o por qué sería una variable aleatoria? Pues una variable aleatoria se asocia ya sea un número real o un vector en Rn, y las clases creo que más bien son, bueno, creo que las definiríamos como una cadena de caracteres, algo así. Es decir, que no se le puede asociar, bueno, aunque sí se le podría asociar un número a estas clases. No, no sé. Sí, pero entonces, a ver, vamos pensando un poquito en el problema que tenemos, ¿no? El de la clasificación, algo simple, la clasificación de los dos pescados. Para ver cuáles son las propiedades de esta variable omega, pues simplemente podemos ir al experimento y ver qué es lo que va saliendo. Entonces vamos de nuevo a nuestro experimento inicial, donde pues van a estar pasando los pescados por una banda y de ahí es donde vamos a hacer las observaciones. Fíjense, pues, un ejemplo muy simple, pero imagínense que ustedes están ahí en un puerto donde se están descargando los pescados de un barco y entonces está pasando la banda así enfrente de ustedes. Pónganse ahí y están observando ustedes cuáles son los pescados que están llegando. Ahora, mi pregunta es, ¿se puede predecir en qué orden llega cada uno de los pescados?
No, No. Exacto. Entonces, no se puede predecir porque, pues, no, hasta donde sabemos, los peces no están ordenados en el mar, sino simplemente, pues, los agarran, en este caso, caen en las redes o lo que sea, eh, pues, un banco de ellos, una mezcla, y pues no están ordenados. Entonces, no hay una razón por la cual, pues, pensar que ya vayan a salir ordenados del barco, pues eso ya nos quita el trabajo. Entonces, cuando vayan pasando por enfrente de nosotros en la banda o enfrente de la cámara, pues simplemente no están ordenados. Y eso es justamente una variable aleatoria, de que no sabemos en qué orden vienen, no sabemos si metemos si cerramos los ojos, si metemos la mano a un contenedor donde están revueltos los dos eh, tipos de pescados, pues no sabemos qué vamos a obtener, si la clase 1 o la clase 2. Entonces, omega sí es una variable aleatoria dentro de nuestro problema. Entonces, ahora, ya tal como lo encontramos para el clase, para la parte anterior, donde encontramos los histogramas de cada uno de las características, del vector de características, perdón. Entonces, una vez que tenemos esa información, pues ya tenemos pues sí, tenemos la estadística de las características, pero ahora nos interesa ver cuál es la estadística de la variable omega de las clases. Entonces, ¿a alguien se le ocurre qué hacer? Bueno, ya está escrita aquí la respuesta, pero bueno, entonces la dejo la pregunta para más adelante. Pues primero lo que tenemos que hacer es, después de hacer un gran muestreo o considerablemente grande, pues contamos de cuántos de cada clase obtenemos. En el ejemplo de aquí, pues tenemos 5 de la clase 1 y 3 de la clase 2. Ahora, asumiendo que esta es una medida robusta, pues vamos a obtener que uno de los eventos, una de las clases, es más frecuente que la otra. Ahora, alguien me puede decir cuál es la probabilidad, entonces, basado en estos números, cuál es la probabilidad de que ocurra cada una de las clases? Es el número de veces sobre el número total de eventos, que en este caso para la clase de B1 sería 5 octavos y la 2 sería 3 octavos. Exacto. Entonces, la manera en la que, perdón, ¿cuál es su nombre? Daniel, Entonces, como Daniel lo dijo, pues es el número de eventos que cayó una u otra de las clases. Es como cuando tiran un volado y quieren saber cuántas veces cae cara y cuántas veces cae águila. Simplemente pues es el número de eventos, número de veces que cayó una de las clases entre el total de las mediciones. Y pues tal como lo dijo, aquí es 5 octavos y 3 octavos. Entonces, esto es la probabilidad de que ocurra cada uno de los eventos. Si se fijan, esto es solo una probabilidad. Esto no es como antes de que en el ejemplo, en la parte anterior, teníamos una probabilidad condicional, donde, dada la clase, queríamos saber cómo estaban distribuidos los vectores de características. Aquí no. Ahora, en esta parte, solo nos interesa saber cuál es la probabilidad de que ocurra o la clase 1 o la clase 2. Y alguien me puede decir cuánto, en el caso de tirar volados con una moneda, cuál es la probabilidad de cada uno de los eventos. un medio y un medio. Y, pero o sea, ¿por qué? Porque solo hay dos casos posibles. Pero digamos, si hicieras el experimento, ¿qué pasaría?
Estaba escuchando un profe que decía que tenía que ver con algo del teorema de los grandes números, principio de los grandes números, que si lo lanzas muchas veces, eventualmente va a salir la mitad y la mitad de monedas, cara y la mitad de un águila. Exacto. Entonces, cuando hagas un número, cuando m, digamos, el número de tus eventos, tienda a infinito, pues va a converger, así como lo obteníamos en la parte anterior, de que cuando m tiende a infinito, esto es justo eso, de que el número de eventos ya es tan grande que puedes recuperar la probabilidad exacta en principio. Ahora, en el caso de las monedas, pasa lo mismo, de que esencialmente lo que después porque si tiras 100 solo 100 volados, no hay, o sea, no hay garantía de que realmente te vaya a salir un medio. Puede salirte 49 sobre 50 y 51 sobre 50. Entonces, solo en el caso en el que tienes un número, en el caso en el que m tiende a infinito, solo puedes recuperar la probabilidad, ¿no? El valor al cual converge. Ok, entonces hasta ahorita ya lo que hemos visto es que pues tenemos dos, tanto la clase como los vectores de características son variables aleatorias, los dos. Y en particular, pues cada uno, a partir de la medición que ya hemos hecho, del estudio de nuestro problema, pues ya tenemos cuáles serían las distribuciones de las densidades de probabilidad para cada uno de estos dos casos, ¿no? En el caso de los vectores de características, pues tenemos lo que es la probabilidad condicional, y en el caso de vector de la probabilidad de cada evento, pues ya tenemos los histogramas, ¿no? La probabilidad de que ocurra cada uno de los casos. Pero digamos que aquí hay otras cantidades que nos interesan, como por simetría, o sea, ni una de las variables, de hecho, variables aleatorias, pues tiene cierta preferencia. O sea, si tenemos la probabilidad condicional dada la clase, ¿cuál sería la probabilidad la densidad de probabilidad de los vectores de características? ¿Por qué no tener, pues, dada la distribución o dada un valor de vector de características, cuál sería la densidad de probabilidad de la clase? O sea, no hay nada que nos impida preguntarnos esto. O incluso, bueno, esto es lo que decía, o incluso encontrar cuál sería la probabilidad la densidad de probabilidad de X independientemente de la clase. Entonces, estas son dos incógnitas que vamos a resolver. Entonces, primero nos vamos a enfocar en P de X. Porque pues también es la más sencilla. Ahora, X, de nuevo, es nuestro vector de características. Y aquí, digamos, aquí tenemos ese vector en dos dimensiones. Pero pues, dado que la probabilidad de la que queremos calcular no depende de la clase, es decir, solo queremos saber cómo están distribuidos los vectores de características dentro de nuestras mediciones, sin importar la clase. Entonces pues nos deshacemos de la clase. Pero pues digamos, aquí en la gráfica pues todavía tenemos el color. Pues también nos deshacemos del color. Y ahora sí, esta sería de esta manera es como la probabilidad de X ve nuestra distribución. Todos son negros y están distribuidos de esta manera en el espacio. Pero ahora, pues, ¿cómo la calculamos? Recuerden que en el caso de la probabilidad de una variable de la clase, pues simplemente lo que hacíamos era pues contar las ocurrencias de cada una de las clases.
Pero allá, digamos, eran clases discretas, como lo mencionaban ahorita. Aquí X es una variable continua. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues aquí lo que hacemos es recurrir a... a ver, si sale. Bueno, antes de seguir, les he mencionado pues, la probabilidad condicional y la probabilidad de que un evento ocurra o de que una clase ocurra, pero no les he dado como como los requisitos que tiene que cumplir una densidad de probabilidad. Y bueno, en los libros la van a encontrar como PDF, que significa función de densidad de probabilidad, o probability density function. Pues las dos características que tiene que definir una función de densidad de probabilidad es que pues tiene que integrar a 1, es decir, tiene que estar normalizada, porque pues la máxima probabilidad pues va a ser 1, no puede ser más de 1, no tiene sentido. Y digamos, en cada una de las evaluaciones, si queremos evaluar la probabilidad, la densidad de probabilidad en algún punto aleatorio, ese valor de ese valor de la probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0. Digamos, estos son los dos requisitos fundamentales para estas funciones. Ok, entonces para entender, para saber cómo calcular esta función, de hecho nos vamos a dar vamos a pausar un poquito el ejemplo en el que estamos trabajando y nos vamos a ir a un ejemplo un poco más simple. Esto lo pueden leer del libro de Bishop. Ahora, recordemos que, dado que nuestro vector de características es una variable aleatoria, pues recordemos también que cada una de sus componentes es una variable aleatoria, es decir, la longitud y el brillo, las dos son variables aleatorias, por lo que podemos definir de nuevo todas estas densidades de probabilidad, es decir, la probabilidad de que ocurra que ocurra B, es decir, cómo está distribuido B, o la probabilidad condicional de que, dado un valor de B, ¿cuál sería la distribución de L? Entonces, aquí vamos a trabajar en este ejemplo para poder introducir unas nuevas variables dentro bueno, unos nuevos conceptos vamos a definir aquí. Y pues para esto recurrimos a nuestro ejemplo de los histogramas, donde pues ponemos una malla de un conjunto de casillas donde vamos a hacer conteo, vamos a contar dentro de cada casilla cuántos puntos caen. Y en particular nos vamos a enfocar en la probabilidad, a ver, primero vamos a poner el término solo de conteo. Vamos a contar cuántos puntos caen en la intersección, digamos, si nos enfocamos como en la cajita BJ y en la cajita LK. Entonces la intersección de esas dos líneas nos define un cuadrado donde hay un cierto número de puntos. Que aquí parece que es 2, nada más. Entonces, ese valor 2, o ese valor, digamos, para dejarlo en términos más generales, va a ser, lo vamos a designar como una variable n, vamos a contar cuántos puntitos tenemos, y lo vamos a denotar por n super índice kj. Ahora, la probabilidad de que una muestra, de que cuando vayamos y pues hagamos un muestreo, de que caiga en ese punto, va a estar dado por el número de puntos que ya tengamos dentro de nuestra muestra, es decir, n a la kj, divididos por m, el número total de nuestras muestras. Y a esta probabilidad se le llama la probabilidad conjunta o joint probability. Así lo van a encontrar en los libros de texto. Ahora, Yo tengo una pregunta, perdón. Hola, ¿me escuchan? Ajá.
¿qué pasa con los que están como justamente como en las líneas que delimitan como ese cuadrado? Porque justo en el ejemplo anterior estaban como creo que 2 puntitos de que en las líneas o como en los contornos, entonces, ¿esos no se contarían? Em, digamos, la Ah, manera okey. de visualizar esto es, o de pensar cómo funciona esto, es simplemente, digamos, esto es un ejemplo pues bastante, digamos, aquí las líneas pues están bastante grandes, los puntos tienen cierto diámetro, pero digamos, una vez que nos vamos al números reales, eh, digamos que si hacemos un zoom in, o sea, hacemos una amplificación, eh, digamos, de que nos vayamos a valores muy, muy pequeños, vamos a ver que ese punto de hecho cae de un lado o del otro lado. O sea, la probabilidad, y esto ah, está relacionado con un resultado en cálculo integral, es que ¿alguien sabe cuál es el área debajo de un punto? No hay. Bueno, en términos numéricos. 0. Cero, ¿no? Exacto. O sea, la probabilidad, o sea, el área debajo de un punto, uno de los resultados de cálculo es que es cero. Y entonces, como vamos a ver más adelante, el área, cuando estamos calculando probabilidades, pues se pueden definir en términos de integrales. Y uno de los resultados que podemos ver es que podemos calcular, de hecho, que la probabilidad de que una medición caiga sobre una línea recta es prácticamente cero. Entonces, de ahí podemos deducir que pues nunca va a quedar un punto justo encima de la... O sea, estadísticamente es altamente improbable que un punto quede encima de una línea. Entonces, eh, podemos descartar el caso en el cual quede en la frontera, ¿no? Y en el caso de que m tiende a infinito, pues ya de hecho se vuelve irrelevante el hecho de que pueda, si llegara a ocurrir de que cae sobre una de las líneas rectas de que usamos para definir nuestro histograma, pues es irrelevante porque si cae dentro de una de las casillas o de la otra, pues sería como sumar infinito más uno, sigue siendo infinito. O sea, sigue siendo un número. Bueno, algo que tienen que recordar es que infinito no es un número, es una idea. O sea, infinito es simplemente un símbolo que usamos para representar un número que es extremadamente grande relativo a nuestro problema. Entonces, pues sí, sería como sumar un número muy, muy, muy grande, más uno, pues sigue siendo un número muy grande, entonces es un poquito irrelevante si cae de un lado o del otro del, en una casilla u otra. Pero sí, es una buena pregunta porque entonces es para que vayan construyendo esta idea de cómo funciona todo esto. Ok, entonces ahora vamos no sé si en algún momento ustedes vieron teoría de conjuntos, pero digamos dentro de teoría de conjuntos o eventos, podemos definir una serie de eventos A y una serie de eventos B, los cuales tienen sus probabilidades asociadas, ¿no? Pero si se fijan, los dos conjuntos se sobreponen, se intersectan en una parte del área, la que se ve así como moradita. Entonces, si cada uno de estos círculos representa una cierta probabilidad, la definición dentro de teoría de conjuntos de probabilidad conjunta es justo la intersección. Es decir, si tenemos un evento B y un evento A, entonces la probabilidad de que ocurran los dos eventos es justamente pues, la intersección de los círculos. Entonces, esta es la manera en la que se define
O sea, si lo ponen en Google van a encontrar muchas de estas figuritas. Entonces ya vimos, pues, cuáles serían las, ahora, tomando esa idea de teoría de conjuntos, pues la probabilidad conjunta es justamente de que pase tanto BJ como LK, es decir, donde se sobreponen, ¿no? El cuadrito donde se intersectan. Ahora, ¿qué sería, qué pasa si nos interesa, si lo que nos interesa es solo calcular, pues, la probabilidad de que pase, de que L tome el valor LK? ¿Cómo se podría calcular? Bueno, pues, lo que tendríamos que hacer, si, de nuevo, yendo a esta parte de los histogramas, pues tendríamos que dividir, bueno, primero tendríamos que contar el número de puntos que caen en todas las casillas. Bueno, a ver, recuerden que la probabilidad conjunta era n sobre n a la k l sobre m. Entonces, si solo nos queremos enfocar en la probabilidad de que caiga en L a la K, pues lo que tenemos que hacer es contar todos los cuadritos que estén a lo largo de ese L a la K. Es decir, matemáticamente esto se ve como la suma de todos estos cuadritos. Y con esto, pues podemos ver que al sustituir el valor de C en la probabilidad de L, pues llegamos a que la probabilidad de que ocurra L es igual a la suma de todas las probabilidades conjuntas a lo largo del eje del brillo, porque es una suma sobre J, si se fijan. Y de hecho ese es un resultado muy, muy importante y de los resultados fundamentales en teoría de probabilidad. Aunque ahorita está un poquito, pues no tan amigable en la notación, ahorita vamos a simplificarlo un poco más. Entonces, ahora pues ya tenemos una solución para nuestro problema, de que queríamos saber cuál es la distribución de X. Pues simplemente, si usamos este resultado, pues tenemos que es esta expresión de aquí, que realmente no nos dice mucho, porque todavía está como en un lenguaje un poco complejo. Entonces vamos a simplificarlo un poco más. Volviendo a nuestro ejemplo de los histogramas, recordemos que pues también podemos definir la probabilidad condicional. Entonces, ¿qué pasaría ahora si lo que nos interesa es calcular la probabilidad, dado un valor de B, o sea, un B a la J, cuál sería la probabilidad o la densidad de probabilidad de que ocurriera L? Entonces ahora solo nos enfocamos en esta parte vertical y nos deshacemos de todo lo demás. O sea, solo vamos a poner atención a esta parte. Entonces la probabilidad de que ocurra, de hecho, un evento, a ver, fíjese, la probabilidad en general de condicional dada una BJ es PDL, pero si además queremos calcular cuál es la probabilidad de que ocurra, además, de que L tome el valor LK, entonces esta es como se define la probabilidad. Vamos a contar el número de puntitos que tengamos en la casilla K, y esto tiene que estar normalizado pues por todos los puntos que sumen a lo largo del eje de la longitud. Entonces esto es simplemente esta suma, ¿no? Donde ahora la suma pues corre sobre un eje a lo largo de la parte del eje de la longitud. Ahora, con esta información, ahora lo que podemos hacer es tratar de simplificar
o poner en otros términos la probabilidad conjunta. Tomando el resultado que acabamos de ver, podemos pues simplemente multiplicar y dividir por el denominador, y entonces pues nos damos cuenta de que este término es justo la probabilidad condicional del evento. Entonces ya lo podemos sustituir. Pero ¿qué es esta otra parte que queda acá? Bueno, para ello pues tenemos que acordarnos de que pues cuál es la definición de este número, y podemos relacionarlo con el resultado anterior, que era la regla de suma. Si se fijan, en el caso en el que está en el cuadrito azul, aquí tenemos que la probabilidad de que ocurra L es igual a la suma sobre N, a la suma de todas las casillas N, pero sobre el eje J. Pero como aquí la suma, en el caso que tenemos en el cuadrito verde, la suma va sobre K, entonces esto significa que la probabilidad que vamos a obtener de ahí, basándonos a partir de la regla de suma, no es la probabilidad de L, sino la probabilidad de que pase B. Entonces, a lo que ya hemos llegado aquí es que la probabilidad conjunta se puede representar como el producto de la probabilidad de que ocurra B multiplicando por la probabilidad condicional que, dada un valor de B, ocurra L. Y a esto se le llama la regla del producto en probabilidad. Entonces de aquí, pues, de hecho estos son dos de las reglas fundamentales de la teoría de probabilidad, que se les conoce como la regla de suma y la regla del producto. Ahora, esto quizás sí, para los que sea la primera vez que están viendo este tipo de conceptos, quizás es mucha información para en una sola clase y tan rápido, pero digamos es algo que tienen que entender muy, muy bien, y que por eso les va a quedar a ustedes leer el capítulo 1 de Bishop, porque ahí viene explicado pues de manera más extensa, y pues ahí lo pueden leer. Después de esta clase, que ya tienen por lo menos los nombres y un poquito las ideas, al leer el capítulo pues ya esto va a consolidar ciertos, pues lo que hayan entendido de esto. Pues bueno, entonces lo que encontramos era que, de hecho, de que la probabilidad de que ocurriera X, pues simplemente lo podemos obtener a partir usando estas dos reglas de probabilidad. Y si se fijan, ahora P de X, que era la que nos interesaba inicialmente, pues ya se puede expresar en cosas que ya conocemos, porque de hecho pues ya conocemos tanto la probabilidad de que ocurra cada una de las clases, que era, en nuestro ejemplo, que era 5 octavos y 3 octavos, y además ya conocemos cuáles son las distribuciones, las densidades de probabilidad condicional para cada una de las clases. Entonces, la maravilla aquí es que solo analizando la estadística de lo que ya hemos medido, de nuestro fenómeno o de nuestro problema, pues podemos obtener P de X solo usando esta formulita. Pues bueno, ¿no? Que es justo esto. A partir de lo que ya sabíamos, de nuestra probabilidad condicional y de la probabilidad de cada uno de los eventos, pues podemos obtener cuál es la probabilidad de que ocurra, o la densidad de probabilidad de nuestros vectores característicos. Entonces, así se obtiene esta densidad. Pero ahora lo que nos falta es, ¿cómo voy de tiempo? A ver. Okay, está bien. Ahora lo que nos falta es justo esta variable, esta parte, ¿no? Que es, dado un vector característico en el espacio, ¿cuál sería la probabilidad
de que ocurra alguna clase u otra. Que si se fijan, esto es justo lo que nos están preguntando o lo que tendríamos que hacer en nuestro problema de clasificador de pescados, porque la cámara va a capturar el vector característico y de ahí nosotros tenemos que inferir cuál es la clase. Entonces, al final de todo esto, pues esta es justo la cantidad en la que nosotros estamos interesados. Bueno, pues volviendo a nuestro ejemplito de teoría de conjuntos, espero que nadie tenga una objeción en que, si yo pongo esto de aquí, de que la intersección, de que el área de intersectar A con B es la misma que intersectar B con A. O sea, eso, digamos, al final es un número, es una área, entonces no importa si ocurre, si es porque intersecto uno con el otro o el otro con el uno. Entonces, la probabilidad conjunta es simétrica. Ese es el resultado de aquí que podemos usar. Y pues eso, digamos, eso es en teoría de conjuntos, pero también ocurre en variables continuas. La probabilidad conjunta es simétrica. Entonces, usando este resultado de que la probabilidad conjunta es simétrica junto con lo que ya obtuvimos de la regla del producto, pues lo que podemos hacer es simplemente reescribir esta ecuación, o sea, combinarlas, y obtenemos que, para que no se pierdan ahí con la notación, pues las L están en rojo y las B están en azul. Entonces, si se fijan, tenemos una cierta simetría en esta ecuación. Y de aquí, de hecho, pues podemos despejar lo que nos hace falta. Es decir, bueno, y esto lo pongo así como con brillitos, porque este es uno de los resultados más importantes de teoría de probabilidad y se le conoce como el teorema de Bayes, el teorema de Bayes, como le quieran decir. Entonces, usando este resultado tan importante, pues lo que podemos hacer es de que, si se fijan, dadas las mediciones, pues teníamos la probabilidad condicional de que dada la clase, los valores de X, teníamos la probabilidad de cada una de las clases, P de omega, y con esto obtenemos la distribución de la densidad de probabilidad de nuestros vectores característicos, P de X. Entonces, combinando estas tres cosas, junto con el teorema de Bayes, pues obtenemos la cantidad que estábamos buscando y que es justo esta que está aquí en anaranjado. Y aquí lo importante, algo que se tienen que como llevar a casa, la idea y más importante de todo esto es que todo esto se puede obtener a partir de las mediciones del experimento. Es decir, de que hayamos estudiado primero la distribución estadística de nuestro fenómeno. Es decir, primero empezamos a clasificar todos los pescados manualmente, pues los medimos el brillo, su longitud, creamos la estadística de cada una de estas cosas, calculamos la probabilidad de cada una de las clases cuál era más probable que la otra, y solo con esas mediciones podemos obtener que para un futuro podemos decidir o podemos predecir cuál sería la clase dada solo la información del vector característico. Entonces ya con esta información, pues podemos irnos a regresamos ahí con nuestros patrones en la compañía de clasificación de pescados, y ya con esta formulita, pues ya sabemos cómo hacerle. Entonces, lo que nos interesa es justo eso, ¿verdad? Dado el vector característico, o el vector de características, el cual obtuvimos a partir el cual obtenemos a partir de tomarle fotos a las muestras que van pasando, pues ya con esto podemos clasificar, asignarle una clase. Es decir,
dado un valor de X, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la clase 1 o de la clase 2? Entonces ya podemos hacer todo nuestro, implementar nuestro modelo de Machine Learning, nuestro modelo probabilístico hasta en este punto, y pues con eso ya podemos clasificar todo pues perfectamente, ¿no? Ahora, esto, ¿por qué lo podemos hacer? Pues digamos, se puede hacer porque de hecho conocemos, o sea, lo que asume esta fórmula es de que conocemos exactamente la probabilidad condicional dada la clase, sabemos exactamente cómo está distribuido los vectores característicos y también conocemos exactamente cuál es la probabilidad de que ocurra un evento o el otro, de que sea una clase o la otra. Entonces, en la práctica, esto pues no se tiene. En un problema real, en el mundo real, así, en el mundo real, pues esto nunca lo vamos a tener. Entonces, lo que nos da esta fórmula es como un límite teórico donde si idealmente tuviéramos toda la información, pues entonces esto resuelve nuestro problema. Entonces, digamos que si llega una vez que conocemos las densidades estas de acá, que están acá abajo, pues si viene un nuevo pescado, pues ya podemos simplemente sin saber cuál es la clase, pues le tomamos una foto, colectamos X y la fórmula de arriba, la anaranjada, pues nos va a dar cuál es la clase, si es una o la otra. Y pues ya, esto resuelve nuestro problema. Y todo gracias a haber introducido todos estos conceptos de probabilidad. Bueno, ahora, ya que tenemos toda esta información, si están muy confundidos, pues está bien, ustedes tienen que estudiarle, léanse con cuidado el capítulo 1 de Bishop. Y ya con esta idea, con estos primeros como conceptos nuevos para muchos de ustedes, pues permítame decirle cuál es la finalidad de este curso. En este curso, dado que nos vamos a meter con los fundamentos de la probabilidad, con los fundamentos más bien con los fundamentos probabilísticos del Machine Learning, eso les va a dar una noción mucho más amplia de todo lo que es el campo. Entonces, una pregunta, queremos, o sea, ¿cuál sería la finalidad de crear científicos de datos? Bueno, un científico de datos lo que hace en general es simplemente usar herramientas que ya existen y los aplicas a problemas. Tiene mucho trabajo, o sea, hay que generar buenas bases de datos, hay que curar los datos, o sea, hay mucho trabajo que realizan los científicos de datos. Pero la idea de este curso, de hecho, no es eso. Nosotros no queremos, al final del curso no me interesa formar científicos de datos, porque para ser científico de datos, pues hay cursos específicos que uno puede irse a Coursera, puede tomar muy buenos cursos ahí donde te enseñan así de una las herramientas prácticas que tienes que saber, los conceptos necesarios para tirarte para meterte al campo de una y empezar a ya hacer cálculos y entrenar modelos y así. Pero como dije, este no es el propósito de este curso. Aquí lo que queremos hacer es crear científicos en Machine Learning. Es decir, queremos crear profesionistas que realmente entienden los fundamentos del Machine Learning, que saben las propiedades estadísticas, que tienen las herramientas, digamos, fundamentales para interpretar los modelos, para saber en qué regímenes se aplican, en dónde no, cuáles son los límites y sobre todo cómo diseñar nuevas herramientas de Machine Learning. No te puedes, o sea, no quedarse simplemente con lo que ya está conocido, como ciertas arquitecturas de redes neuronales, o ciertos modelos de kernels, sino que ustedes mismos, al tener todo este conocimiento, van a poder diseñar nuevos kernels,
van a poder diseñar nuevas arquitecturas, pero sobre todo van a poder incluso inventar cosas nuevas que van más allá de las redes neuronales o de los métodos de kernels. Van a poder diseñar cosas más allá. ¿Por qué? Porque tienen los fundamentos, saben de dónde van a saber, de dónde van a salir, cómo es que surgieron estas herramientas que ya se usan hoy en día. Entonces, esa es la idea, darle como una visión general de lo que es el campo y las herramientas necesarias para que ustedes sean críticos y puedan diseñar pues nuevas metodologías o estar pues sí, tener mejores fundamentos para desempeñarse de una manera más exitosa en este campo tan competido que es el machine learning. Y pues bueno.